En los momentos de desafío, el gozo divino revelado trae fortaleza transformadora y redentora. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y la tomó. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, poniendo los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así se inició un tiempo de cautiverio, opresión y desesperanza para el pueblo de Israel, un tiempo que pondría a prueba la fe y la identidad de aquellos que habían sido llevados lejos de su hogar sagrado. Entre ellos estaba Daniel, un joven hebreo, cuyas convicciones lo guiarían a enfrentar los mayores desafíos de su vida. Daniel, con apenas 17 años, llegó a la corte de Babilonia, un mundo radicalmente diferente al que conocía en Jerusalén. La magnificencia de las celebraciones babilónicas, con sus banquetes opulentos y la grandiosidad de sus templos, contrastaba fuertemente con la simplicidad de la vida que había llevado. La nostalgia por su hogar reverberaba en su corazón, pero aún más fuerte era la llama de su fe, cultivada por los años de instrucción en la ley de Dios. Mientras presenciaba el banquete del rey, una chispa de determinación se encendió en su interior. Recordó las palabras de Nehemías: «El gozo del Señor es nuestra fortaleza». Esa noche, resonando en su mente, decidió que no permitiría que las costumbres babilónicas lo contaminasen. Cuando el príncipe de los eunucos le ofreció la carne y el vino del rey, Daniel se plantó firme, desafiando las normas. Su corazón palpitante le dijo que debía adherirse a lo que sabía que era correcto. «No quiero contaminarme», pidió, solicitando solo verduras y agua. A medida que pasaron los días, una prueba fue establecida: 10 días de dieta alternativa. Daniel oró fervientemente, pidiendo a Dios que le otorgara salud y fortaleza. Al término de este tiempo, su aspecto era más saludable y robusto que el de los jóvenes que comieron de la mesa del rey. Este resultado milagroso no solo reafirmó su fe, sino que también impactó a quienes lo rodeaban, llevándoles a ver la gloriosa mano de Dios actuando en medio de la opresión. Sin embargo, el desafío no haría más que intensificarse. Un decreto del rey exigía que toda la población adorara una estatua de oro, un ídolo que simbolizaba el poder de Babilonia. En la llanura de Dura, la música resonaba y la multitud se arrodillaba, pero Daniel y sus amigos, con valor y fe inquebrantable, permanecieron de pie, negándose a rendir culto a algo que no fuera al Dios de Israel. Al ser traídos ante el rey, su respuesta fue firme: «No nos es necesario contestarte sobre este asunto. Si nuestro Dios a quien servimos quiere liberarnos, de la ardiente horno de fuego nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses». Los fuegos ardían y la presión aumentaba, pero su valentía brillaba como un faro en la oscuridad. Sus corazones rebosaban de esperanza, sabiendo que su Dios podía salvarles. Justo cuando las llamas parecían consumirles, un tercer hombre apareció en el fuego. El rey quedó asombrado al reconocer un ángel, el mensajero de Dios, protegiendo a sus fieles siervos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Daniel en el foso de los leones se acercaba. ¿Podía esta fe inquebrantable resistir la prueba final? La expectativa se palpaba en el aire. Sin embargo, el joven y sus amigos, al verse rodeados de desafíos, confiaban en que su Dios no les fallaría. La historia apenas comienza,
y el plan divino de salvación y redención comenzaba a desplegarse en un mundo que parecía haber perdido la esperanza. Los días posteriores al milagroso rescate de Daniel y sus amigos del horno de fuego, fueron testigos de la creciente notoriedad de los jóvenes hebreos en Babilonia. A medida que la noticia de su valentía viajaba a través de la tierra, el rey Nabucodonosor, sorprendido por la gloria de Dios, los llamó a su palacio, deseando escuchar los relatos de su fe. En la corte real, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego se mantuvieron humildes, reconociendo que sus vidas no eran más que instrumentos en las manos de un Dios soberano. Con cada palabra que pronunciaban, su confianza en el Altísimo resonaba, iluminando incluso a los corazones más endurecidos. Sin embargo, no todos los que escuchaban sus relatos eran receptivos. La envidia y la ira bullían en el corazón de ciertos dignatarios, quienes contemplaban cómo el favor del rey se desviaba hacia estos jóvenes hebreos. Una noche, cuando las estrellas danzaban en el firmamento de Babilonia, el rey tuvo un sueño perturbador. En su visión, se veía a sí mismo en un vasto campo de espigas, donde algunas espigas florecían mientras otras se marchitaban. El temor lo llevó a convocar a todos los sabios y magos del reino para que interpretaran su inquietante sueño. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ofrecer una respuesta que calmara su espíritu. Al enterarse de la angustia del rey, Daniel se apresuró a buscar la presencia divina. En su clamor, imploró al Dios de sus padres, pidiendo revelación. Aquella misma noche, la sabiduría de Dios descendió sobre él como un manto brillante. Cuando Daniel entró ante el rey, su rostro, iluminado por la gloria de Dios, hizo que Nabucodonosor contuviera la respiración. «Oh rey, el Dios del cielo ha revelado a tu siervo el sueño que te atormenta», proclamó Daniel con firmeza. «El sueño es un reflejo del futuro de tu reino y de los reinos que vendrán. Eres la cabeza de oro, pero vendrán reinos inferiores después de ti». Las palabras de Daniel desnudaron la grandeza de Nabucodonosor y la fragilidad de su reinado, dejando el corazón del rey temblando. Cuando la interpretación fue completada, los ojos del rey se abrieron asombrados, y reconoció que el poder de los cielos había hablado a través de Daniel. En ese momento, sin embargo, la fe de Daniel y sus amigos iba más allá de las palabras. Su determinación de permanecer fiel a su Dios, sin importar la recompensa terrenal, desafiaba la lógica humana. Cuando la adoración al Dios de Israel se extendía en secretos a través de la corte, el rey, atrapado entre la incredulidad y la revelación, hizo un decreto que honraba a Daniel, y en verdad, alababa al Dios de los hebreos. Pero en el corazón de Nabucodonosor, el conflicto persistió. Su orgullo luchaba por el control. No tardaron en surgir nuevas pruebas que revelarían la verdadera medida de la devoción de Daniel, poniendo en peligro no solo su vida, sino el futuro de la comunidad hebrea en Babilonia. La calidez de la fe comenzó a verse amenazada por la oscuridad del futuro. ¿Podría esta fe resistir las amenazas de los poderosos? ¿O se desvanecería ante la presión de un mundo que se opone a la verdad de Dios? Mientras Daniel continuaba buscando sabiduría, el cielo se abría nuevamente. Pronto se revelaría el plan divino que había estado en marcha desde los días de los profetas. Un diseño tan majestuoso que definiría no solo a Babilonia, sino a toda la humanidad. La historia de redención y esperanza aún estaba por desplegarse en el horizonte. Oh, qué tiempo tan crucial se avecinaba para Daniel y su pueblo. Mientras el sol se elevaba sobre Babilonia, su luz dorada iluminaba la grandiosidad de la ciudad, contrastando con el clamor creciente de una ansiedad oculta que comenzaba a manifestarse en la corte del rey. Los dignatarios que alimentaban la envidia hacia Daniel, y sus amigos murmuraban con desdén y conspiraban en las sombras, eludían el reconocimiento de la gloria de Dios, oscureciendo sus corazones y cegando su razón ante la revelación divina. Una vez más, el rey Nabucodonosor, inflado por su orgullo, anhelaba reafirmar su poder. Envió un decreto que convocaba a todos los hombres y mujeres del reino a una ceremonia de adoración a la estatua de oro que había erigido en su honor.
Su imponente figura, resplandeciente a la luz del día, simbolizaba no solo el esplendor de su reinado, sino también el desafío a la soberanía del Dios de Israel. Daniel y sus compañeros, firmes en su fe, sabían que tendrían que enfrentarse a esta prueba. Las palabras de Moisés resonaban en sus corazones. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Así, decidieron permanecer en la verdad, sin importar las consecuencias que esto pudiera acarrear. Sin embargo, los conspiradores se aprovecharon de esta lealtad. Se acercaron al rey, resaltando la desobediencia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Los elogios al rey se mezclaban con insinuaciones de traición. Oh rey, has hecho un decreto que todo hombre debería adorar la estatua de oro. Pero hay 3 hombres de los cautivos de Judá que deshonran tu mandato. ¿No merecen castigo? La ira del rey se encendió, no solo por la desobediencia, sino por la amenaza a su imagen de autoridad. Mandó traer a los jóvenes hebreos, y al verlos frente a él, preguntó con voz profunda: ¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que no adoráis mi estatua? El trío se mantuvo firme. El valor ardió en sus corazones. No necesitamos responderte en esto. Si nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, Él nos librará de tu mano. Y si no lo hiciera, sepamos, oh rey, que no adoraremos a tus dioses. Daniel 3:16-18. Nabucodonosor fue abrazado por una mezcla de furia y tristeza. La sentencia fue clara. El horno sería encendido 7 veces más de lo habitual. La sabiduría del cielo brilló en el corazón de Daniel. Él sabía que su fe había sido puesta a prueba, y Dios no abandonaría a aquellos que permanecieran fieles. Los hombres se precipitaron hacia el horno, y el calor fue tan intenso que incluso los guardianes, al lanzar a los hebreos, sucumbieron ante la llama. Pero en el corazón del fuego, una consecuencia sobrenatural ocurrió. Claro fue que Dios se movía entre las llamas. Mira, yo veo 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Daniel 3:25. Exclamó el rey, sus ojos llenos de incredulidad y temor. El corazón de Nabucodonosor palpitó al darse cuenta de que el poder de Israel era real y vivificante. Desde la profundidad del fuego, los jóvenes hebreos no solo sobrevivían, sino que danzaban en comunión con lo divino. El rey, sorprendido y estremecido, mandó que los sacaran del fuego. La fe de Daniel y sus amigos había transformado su realidad, dándoles testimonio del poder salvífico de su Dios. Mientras el pueblo se unía a la celebración del rey, una pregunta susurrante se posó en el aire. ¿Cuál sería el siguiente movimiento de Dios en esta historia de liberación y redención? El tiempo se preparaba para una revelación aún más asombrosa que podría cambiar el rumbo no solo de Babilonia, sino del mundo entero. Las puertas de la soberanía divina se abrirían una vez más, y el plan eterno de Dios, oculto hasta ahora, comenzaría a desvelarse por completo. Oh, cuán grande es su obra. Cuán insondables son sus caminos. El eco del triunfo resonó en la ciudad, y los rumores del notable acontecimiento se esparcieron como la luz en la oscuridad de la noche. Nabucodonosor, asombrado por la virtualidad del poder divino manifestado, no podía dejar de meditar sobre lo que había presenciado. El calor de las llamas había brillado sobre el rostro de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y la presencia del cuarto hombre, radiando esplendor, desafiaba su comprensión de lo real. En el palacio, el rey convocó a sus sabios y adivinos, exigiendo respuestas. ¿Quién es este Dios que puede liberar así?, preguntó, su voz temblorosa en medio de su incredulidad. Mas, no hallaron palabras que explicaran lo inexplicable. Aquellos a los que condescendía, ahora quedaban abatidos ante la revelación del Dios de Israel. Mientras el sol se deslizaba por el horizonte, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, habiendo sobrevivido a la prueba del fuego, se reunieron con Daniel en el jardín del palacio. La fragancia de las flores mezclaba con la brisa fresca,
y con la palpable sensación de la presencia divina. Junto a ellos, el Espíritu de Dios les llenó de una paz que el destino del mundo jamás podría quitarles. Daniel, en su sabiduría, sabía que la revelación que habían recibido era solo el principio. Lo que hemos visto será un testimonio, dijo Daniel, su mirada intensa y apasionada. El Dios que servimos es capaz de hacer lo que el hombre considera imposible. A través de nuestra fidelidad, ha mostrado su gloria, y esta tierra, incluso la orgullosa Babilonia, no podrá ignorarlo. Los jóvenes, al oír estas palabras, sintieron el peso y la promesa de su misión. La adoración a la estatua había sido un acto de desafío, pero el verdadero desafío se encontraba en alentar a otros a conocer y temer al Dios de Israel. La fama de lo sucedido llegó a todos los rincones de Babilonia. Pronto, el rey emitió un nuevo decreto, proclamando la grandeza del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, y declarando que cualquiera que hablara en contra del Dios de Israel, sería despojado de su dignidad y su vida. En medio de este giro del destino, una oportunidad para el pueblo hebreo surgía en las sombras de la opresión, pero la calma de la adoración pronto sería desafiada nuevamente. Los mismos conspiradores que habían sembrado discordia antes, ahora observaban con ojo atento, feroces y enojados, ante la posibilidad de que su poder se les escapara. Estaban determinados a enviar un mensaje contundente a los hombres de fe. No se podía deshonrar la autoridad del rey. Mientras tanto, Daniel, con su espíritu inquieto, estaba ciertos días en oración intensa, buscando la dirección de Dios. La revelación que había recibido en la angustia antes del horno ardiente se repetía, y un mensaje divino se le reafirmaba en su corazón. El tiempo de liberación se acerca, mi plan se desplegará en medio de la adversidad. Con esas palabras resonando dentro, Daniel sabía que una nueva fase de prueba se aproximaba, y que no solo su vida, sino también el futuro de su pueblo estaba en juego. Los días se transformaron en semanas, y los diáconos de falsas verdades comenzaron a alentar al rey contra la obediencia de aquellos que adoraban al Dios viviente. Una dinastía de desafíos se levantaba, y diluvios de pecado potencial llenarían las calles de la ciudad. La fe de los hebreos sería sometida a prueba una vez más, y con cada nuevo intento de cesar la adoración, el enemigo tejía un lazo más sofisticado. Los cielos observaban la batalla inminente, y la luz de la verdad brillaba en medio de la oscuridad. Pronto, una decisión tendría que ser tomada por aquellos que habían puesto su confianza en aquel que había pasado por las llamas. La palabra de Dios sería un faro, y su propósito, seguro. ¿Estarían listos para lo que vendría? ¿Para la revelación del poder de su gloria a través de su resistencia? Así, mientras los ríos de la historia comenzaban a fluir hacia un nuevo clímax, el universo aguardaba con expectación, porque, detrás de cada sombra, había un plan divino que aún no se había destapado. Y si la prueba de la fe era grande, el propósito que se avecinaba sería mucho mayor. Oh, cuán profundo es el misterio de sus caminos. La gloria de Dios estaba en juego, y aún más de lo que habían imaginado estaba por ser revelado. Y así, como la luna se alzaba sobre la ciudad de Babilonia, las sombras danzaban con un propósito oculto. Los corazones de Sadrach, Mesach y Abed-nego, aunque fortalecidos por el testimonio de su reciente liberación, comenzaron a apretar un poco más con cada susurro que llegaba a sus oídos. Las voces de los conspiradores comenzaron a murmurar en los rincones oscuros del palacio. ¿Por qué han de exaltarse aquellos hebreos? ¿Por qué su Dios ha de ser glorificado en nuestra tierra? Con cada comentario, la tempestad se hacía más palpable. Durante las noches, sus oraciones se convertían en clamor, y el terrenal cielo se veía agitado por la ferviente súplica de los justos. Señor, aquellos que se han levantado contra tu nombre son muchos, y sus ojos están fijos en nosotros. Cloquea el clamor de los que confían en ti, y muéstrales tu grandeza una vez más. La esperanza latente en sus corazones florecía, a pesar de la tumultuosa incertidumbre que los rodeaba. Nabucodonosor, sin embargo, se encontraba atrapado en la red de sus propias decisiones.
La influencia de aquellos sabios y astutos hombres que anhelaban mantener su estatus, lo llevó a confeccionar un nuevo edicto. El rey instituiría una imagen de oro de sí mismo, y que todos los habitantes de su reino se inclinaran ante ella al son de la música. La ira de los dioses de Babilonia, que contaban con fervientes adoradores, sería desatada contra aquellos que osaran desafiar el mandamiento real. La noticia llegó a oídos de Sadrac, Mesac y Abednego, y la tristeza invadió sus corazones. Fue entonces que comprendieron el tiempo que se avecinaba. Se han levantado contra la luz, declaró Sadrac, mientras el sol de la mañana comenzaba a iluminar los muros de la ciudad. Pero nuestra fe en el Dios Altísimo no se doblegará, tampoco nuestras rodillas ante lo que no puede salvar. Como un destello de luz en la penumbra, la valentía que renació en sus espíritus inflamó su determinación. Si nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego, también podrá librarnos de esta estatua forjada, dijo Abednego, su voz llena de resolución. Pero aun si no lo hiciera, no serviremos a otros dioses, agregó Mesac, uniendo corazones en la fe. En medio de estas deliberaciones, Daniel, que permanecía en comunión constante con el Altísimo, buscó en su corazón la dirección de Dios. Un nuevo capítulo se abría para su pueblo, y los cielos respondían a la angustia del momento. La revelación que había recibido resplandecía en sus pensamientos. El sacrificio es parte de su plan, y el servicio en medio de la prueba engrandece su nombre. El tiempo no es en vano. Los días pasaron y la fecha del edicto llegó. En la explanada frente a la imagen las multitudes se congregaron, los instrumentos comenzaron a tocar, y la música retumbó en la atmósfera. Inclinaciones de adoración se levantaron, mas en el corazón de los hebreos solo había un eco de desafío e integral certeza. Aquel momento decisivo ofrecía un llamado a la acción. Entre el clamor de la multitud, Sadrac, Mesac y Abednego, con su fe irrompible, se posicionaron firmemente. Podían escuchar las amenazas, pero la voz que resonaba en su interior era la de su Dios. Estoy contigo, no temas. Cuando la música comenzó, todo se detuvo. En ese instante, una tensión divina llenó el aire, no simplemente un desafío al rey, sino una declaración de fe ante el universo. Nosotros no nos inclinaremos. Un susurro celestial atravesó el firmamento. Pero lo que ellos no sabían del todo era que, tras esta elección, se desplegaría un plan más grande de lo que jamás imaginaron. Porque la fidelidad ante la adversidad podría abrir la puerta a un testimonio que alcanzaría más allá de Babilonia, un testimonio que revelaría un poder redentor nunca antes visto por los hombres. La batalla espiritual aún no había terminado, y el futuro para el pueblo de Dios se tejería en un lienzo de historia, donde la fe y la adoración triunfarían sobre el miedo. Porque así es su propósito. En los momentos más oscuros, el gozo divino revela fortaleza transformadora. La pregunta permanecía en el aire aguardando una respuesta. ¿Cuál sería el desenlace de esta fe inquebrantable? El tiempo de revelación se acercaba. Los acordes de la música resonaban en el aire, impregnando cada rincón de la explanada repleta de habitantes de Babilonia. Un inmenso mar de personas estaba listo para rendirse ante la imagen dorada. Las miradas estaban fijas en Sadrac, Mesac y Abednego, 3 hebreos cuyo espíritu reflejaba una luz distinta, la luz de su Dios. El rey Nabucodonosor, erguido en su trono, contemplaba la escena, su furia contenida casi palpable. El edicto, emanado de su propia voluntad, pesaba triunfo en su pecho. Sin embargo, la mirada de los 3 jóvenes, desafiando su autoridad, encendía en él una ira voraz. ¿No han recibido la orden?, bramó con autoridad. ¿Por qué no ceden ante la forma gloriosa que representa a su rey? Si persisten, el horno ardiendo será recibidor de su desobediencia. Con serenidad casi sobrenatural, Sadrac alzó su voz por encima del murmullo. Rey, no necesitamos responderte sobre este asunto. Si nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de salvarnos del horno de fuego ardiente,
Él nos librará de tu mano, pero aun si no lo hiciera, no adoraremos la estatua que has levantado. Cada palabra clamaba un eco de fidelidad, resonando en el silencio que siguió. El rey sintió que la energía a su alrededor se tornaba decisiva, un choque entre el poder humano y la fe divina. «Échenlos al fuego», ordenó con desespero. La multitud, expectante, observaba con contención, con la incredulidad como trasfondo. Los hombres fuertes, llevándolos hacia el horno, sintieron la presión del poder divino en el ambiente. Un calor sobrenatural comenzaba a envolver la escena. Las llamas danzaban, como si toda la creación se regocijara en aquel acto de desafío. «Vayamos, pues, a la gloria de nuestro Dios», musitó Abed-Nego, mientras el calor del fuego compartía su propia advertencia. Al acercarse al vaporizado umbral, un nuevo giro se presentó. De pronto, un viento fresco penetró el ambiente, como si las heridas del mundo se sanaran momentáneamente por la potencia sobrenatural que vencía al fuego. En un instante, cuando sus cuerpos estaban al borde de ser consumidos, apareció como un rayo de luz en la penumbra, una forma extraña, semejante a un hijo de los dioses. La multitud fue sacudida por la visión. Entre llamas y alaridos del rey, los 3 hebreos caminaron con paso firme. No estaban consagrados al miedo. Ellos danzaban, victoriosos, sin quemaduras sobre sus pieles, ni humo en sus ropas. La presencia divina en medio de su desafío atrajo atención celestial y terrenal. Nabucodonosor, atónito, exclamó: «Bendigamos al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, porque Él ha enviado su ángel y los ha librado. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua, que hable blasfemias contra el Dios de ellos, sea deshecho». La proclamación resonó como un eco de lo que estaba destinado a suceder: la salvación de un pecador. Mientras el rey proclamaba su nueva advertencia, los ojos de Sadrach, Mesach y Abed-Nego reflejaban la gloria de Dios que provenía de lo alto. No solo habían sido salvados del fuego físico, sino que también su fidelidad había sembrado entre las naciones el temor y la reverencia por el Dios viviente, que podía salvar y transformar. Un silencio reverencial llenó el aire. Las multitudes asimilaban lo que estaban presenciando. Dios, en su grandeza, se había manifestado en circunstancias adversas. Las llamas, que eran símbolo de muerte y destrucción, ahora representaban testimonios de redención y poder divino. Como si los cielos mismos estuvieran agradecidos por el resplandor del momento, el eco de un nuevo despertar se dio en sus corazones. Las esferas celestiales guardaban el secreto de un plan aún más profundo. La semilla de la fe, sembrada a través del sacrificio, comenzaría a florecer en al menos un corazón babilónico. Cuando el siervo fiel se presenta ante la prueba, la gloria de Dios no solo se revela, sino infecta a otros para que sean parte de su historia. Las palabras divinas resonaban, como un mandato destinado más allá de la época presente. ¿Sería posible que el corazón del rey también se abriera a esta verdad? El pueblo de Babilonia estaba a punto de descubrir que, en el horizonte de su visión, se desplegaba un nuevo capítulo que transformaría no solo su tierra, sino también el futuro de las naciones. Era un momento de revelación, pero lo que aún no sabían era que la mayor prueba de su fe estaba por llegar. La fidelidad siempre presenta el examen de la voluntad divina, y así, el camino hacia la redención aún sostenía un futuro que, en sus manos, gestaba una oferta del Altísimo que resonaría en la eternidad. La reverberación de la proclamación del rey resonaba por toda Babilonia. Las palabras que habían sido pronunciadas como un decreto eran ahora un eco de la intervención divina. La multitud, que antes había contemplado el fuego como una forma de juicio, había sido involuntariamente testigo del poder de un Dios vivo, capaz de sobrepasar cualquier mandato humano. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, aún en el centro de aquel escenario impresionante, permanecían firmes, sintiendo la brisa refrescante de la presencia celestial que había entrado en aquel lugar. El fuego ya no era un símbolo de su condena, sino de su liberación.
La conexión de los jóvenes hebreos con el Dios Altísimo había transformado un momento de pena en celebración de vida. En el fondo del corazón de Nabucodonosor, una chispa comenzó a arder. Las llamas de la incredulidad empezaban a repelerse ante la evidencia de lo milagroso. ¿Quién es este Dios?, murmuró, mientras su mente luchaba con la verdad de su propia insignificancia frente a la grandeza divina. De repente un consejero se acercó temblando. «Rey, ¿no eran 3 los que echaron al fuego? ¿Cómo es que ahora hay 4 caminando en medio de las llamas, sin quemaduras y con una presencia como de un dios?» inquirió, sus palabras cargadas de asombro. Las fuerzas en su interior parecían rivalizar. La ira que había dirigido su corazón se convertía en un reconocimiento, un diálogo interno que le empujaba a permitir que la fe de los jóvenes penetrara en su propia alma. Con un gesto tembloroso, el rey se acercó al horno, y lo que vio lo deslumbró aún más. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí, convocó con voz quebrada. Un silencio expectante se apoderó de la multitud mientras los 3 jóvenes emergían, todavía radiantes, con su fe como bastión indestructible. Cuando quedaron frente al rey, Nabucodonosor, con la sabiduría recién descubierta, declaró: «Ciertamente, su Dios es Dios, y Él ha salvado sus almas. Yo lo reconozco. Solo Él es digno de adoración». La multitud, observando el cambio en el monarca, comenzó a murmurar entre sí, buscando en sus corazones la verdad revelada. Pero en la mente del rey, las preguntas seguían girando. ¿Qué significa esto? ¿Qué destino espera a Babilonia al haber desafiado al Dios de estos hombres? La esencia de su reinado comenzaba a tambalearse. Sus ídolos, que él había erigido, palidecían en comparación con el Dios que había salvado a Sadrach, Mesach y Abednego de la muerte. La gran estatua, que había sido su orgullo, se convertía en eco de su arrogancia. En la calma que siguió a la tempestad, mientras el pueblo contemplaba lo que había acontecido, el Espíritu del Altísimo soplaba sobre ellos. El frío de la incredulidad daba paso a la calidez de la fe. Entre la muchedumbre, comenzó a levantarse una voz que clamaba a Dios, un reconocimiento que iba más allá del temor y de la mera obligación. ¿De qué manera ha de manifestarse esta fe en nosotros ahora, oh Dios?, resonaron los corazones del pueblo. Aquella transformación en la multitud emblemática fue una danza de cambios espirituales, donde la impotencia humana se desvanecía ante la majestuosidad de lo divino, pero en el horizonte, un nuevo viento soplaba. Las palabras proféticas latían en el aire, como si la tierra misma aguardara un momento crucial. No se detendrán aquí. Hay aún mucho más por venir, prometía el Eterno. Un mensaje de reconciliación, un llamado a la justicia y a la paz que, como un río, empezaría a fluir en medio de un pueblo que comenzaba a dar su atención al Dios que había salvado. El rey Nabucodonosor, sintiéndose inmerso en un propósito renovado, se preguntaba: ¿qué es lo que ha de venir para nuestro reino? ¿Cuál es el destino que el Dios de estos hebreos tiene reservado? El cielo, en su majestad infinita, guardaba silencio, como quien espera la revelación que tiene a bien de velar. La historia de Babilonia apenas comenzaba a expandirse en la luz del Altísimo. Y mientras el pueblo temía a Dios, las puertas de la redención se abrían gradualmente, invitando a la salvación al corazón del rey, quien comenzó a entender que la gloria de Dios se manifiesta en los momentos de máxima dificultad. ¿Acaso será el corazón del rey el próximo en ser transformado? Y si eso sucediera, ¿qué implicaría esto para Babilonia y las naciones circundantes? En la mente y el corazón de Nabucodonosor, dado a la reflexión, la historia del Dios de Israel continuaba tomando forma, preparando el escenario para una nueva era de fe, y volvería a resonar con el eco de un plan divino aún no revelado. La atmósfera en Babilonia estaba cargada de expectación y temor reverente. El pueblo contemplaba, como si hubiera sido arrastrado a un nuevo capítulo de la historia, donde lo que antes era piedra de tropiezo, ahora se convertía en piedra de testimonio. Nabucodonosor,
Con su corazón dividido se sumergía en un océano de reflexiones. Las hazañas del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego ya no eran meras leyendas de la tierra hebrea. Eran realidades palpables que retumbaban en los pasillos de su palacio. Mientras el rey se retiraba a su recinto privado, la angustia y la admiración luchaban en su corazón. ¿Cómo es posible que este Dios, a quien desprecié, actúe con tanto poder? Su mente divagaba, buscando respuestas en medio de la confusión. Ella, la estatua de oro, su orgullo, se sentía ahora como un ídolo hueco, incapaz de sostener la gloria que una vez había representado. En ese momento el cielo parecía responder con un destello de luz. Una voz, suave pero poderosa, resonó en el alma del rey. Era el eco del Altísimo, llamándolo a reflexionar sobre su soberanía. Rey Nabucodonosor, el destino de tu reino no está en tus manos, sino en las del Dios que reina en los cielos. La revelación lo golpeó como un torrente de agua viva. Mientras tanto en la plaza, Sadrach, Mesach y Abednego comenzaban a compartir la increíble historia de su liberación. Sus labios, llenos de paz, proclamaban el poder de su Dios, y el asombro se apoderaba de los corazones de los presentes. No temáis, pues su poder alcanza lo más hondo. Fue Él quien nos libró del fuego, su amor nos ha sostenido, clamaron al unísono. Las palabras que brotaban de ellos eran como un perfume de esperanza, dispersado en el aire. Muchos de aquellos que antes se habían burlado de ellos ahora estaban siendo atrayendo a un Dios vivo. La fe, que había estado raquítica, comenzaba a brotar con fuerza en medio de la multitud, transformando lágrimas de tristeza en ríos de gozo. Sin embargo, en la corte, Nabucodonosor se enfrentaba con la inminente realidad de su propia resistencia. Un espíritu de orgullo aún luchaba por retener el control de su corazón, mientras que la verdad de Dios comenzaba a desmantelar su arrogancia. He erigido un ídolo, y ahora me doy cuenta de su vacío. ¿Acaso tengo el valor de someterme a este Dios? ¿Y si su poder se extiende a mí y a mi reino? Estas inquietantes preguntas asolaban su corazón. Pensando en el futuro, el rey se sintió impulsado a convocar a los sabios y magos de Babilonia, los mismos que habían fracasado al interpretar su sueño y habían fallado en ofrecer respuestas certeras. Deben conocer la verdad de lo que ha ocurrido, les dijo, aunque sus palabras venían impregnadas de una nueva humildad. Los sabios, atónitos, se dieron cuenta de que lo que habían presenciado no era un simple fenómeno que discutir y desmenuzar, sino el mismo acto de Dios revelador. Un murmullo de inquietud crecía en la sala del trono. Si el Dios de los hebreos había intervenido, ¿cuál sería el precio de desafiarlo de nuevo? Mientras la transformación espiritual se apoderaba de Babilonia, y los corazones se volvían hacia el Señor, el viento seguía soplando con fuerza. La intervención de Dios está cerca, resonaba en la mente del rey. De repente, el rostro del rey se iluminó al darse cuenta del desenlace inevitable. ¿Qué haré con este testimonio?, pensó. ¿Cómo puedo yo, un rey, proclamar su grandeza sin perder mi propia dignidad? Sin embargo, en ese mismo instante, una revelación nacía en su corazón. Quizás es precisamente a través de la rendición que se revela el verdadero poder de Dios. Babilonia será testigo de un cambio sin precedentes, murmuró en su alma el mismo Dios que guiaría su camino. Esta nación, que ha sido edificada sobre la arrogancia, conocerá la gloria de un reino que no se puede comparar. Fue así que, en la confusión que reinaba y en medio de la opulencia idolátrica, el camino hacia la redención se entrelazaba como un río, fluyendo hacia el corazón de quien había desafiado las alturas celestiales. La luz de una nueva era estaba por romper sobre Babilonia. ¿Comprenderán los corazones del pueblo la profundidad de esta revelación? Y si el rey se rendía, ¿cuál sería el impacto en las naciones vecinas? Con una promesa aún no revelada planificándose en la mente de Dios, Nabucodonosor se encontraba al borde de un despertar espiritual portentoso que cambiaría la historia para siempre. El amanecer en Babilonia traía consigo un aire de expectación palpable. Los murmullos de la multitud se entrelazaban con la brisa, y un nuevo sentido de anticipación invadía cada rincón de la ciudad.
Sadrac, Mesac y Abed-Nego, aún resonando con la claridad del milagro que habían presenciado, se reunían para orar antes de salir a proclamar la grandeza de su Dios, cuya mano había tenido cuidado de ellos en el fuego. Mientras tanto, Nabucodonosor se sentía diferente. La inquietud que había perturbado su sueño ahora se convertía en determinación. ¿Puede un rey verdadero someterse a un Dios que ha mostrado su poder? Reflexionó. La lucha entre su orgullo y la revelación divina representaba una batalla que resonaba en su ser. En su corazón, notó que algo había cambiado. Las estatuas, antes veneradas, se sentían en sombras frente al esplendor del Dios de los hebreos. Caminando hacia el lugar donde había convocado a sus consejeros y sabios, el eco de su propia voz resonó con un matiz nuevo. «Reúne a los sabios que vengan los consejeros de la corte», ordenó, consciente de que tenían que escuchar la verdad que estaba desbordando en su pecho. La gran sala relucía con la luz del amanecer, pero la opulencia palaciega parecía opacada por la luz celestial que brotaba en el corazón del rey. Al llegar, los sabios, temerosos de la ira del rey, se precipitaron ante él, preparándose para recibir un juicio que podría sellar sus destinos. Cuando el rey habló, su tono portaba una serena autoridad. Dijo el Dios de los hebreos que otorga la vida y toma del fuego, su poder se manifiesta entre nosotros. La incredulidad brilló en los ojos de los sabios, que conocían muy bien la historia del fuego, pero no podían concebir cómo un Dios, al que consideraban remoto e indescifrable, podría estar interesado en un rey pagano como Nabucodonosor. Sin embargo, el rey prosiguió. Hoy hablarán los 3 hombres que fueron lanzados a las llamas. Ellos han estado con un ángel del Altísimo. Así, las puertas se abrieron, y entraron Sadrac, Mesac y Abed-Nego, sus rostros iluminados por la paz que solo puede ser dada por la divina intervención. Ellos se presentaron ante el esplendor de la corte, y la percepción del pueblo empezó a cambiar. Hemos venido a testificar el poder del Dios viviente, proclamaron, su voz resonando como un eco de esperanza. Las palabras que salieron de sus labios provocaron un verdadero despertar en Babilonia. No está en el fuego ni en los ídolos que se encuentran en la tierra, sino en el Dios de los cielos. Él es quien da vida y libertad, exclamaron con fervor. La respuesta del pueblo fue instantánea. Algunos comenzaron a llorar, otros se arrodillaron, y un poder renovador parecía desplazar la sombra del escepticismo que antes reinaba en sus corazones. Nabucodonosor, observando todo esto, sintió que las murallas de su orgullo se desmoronaban. Uno más grande que yo ha descendido para mostrarnos su camino, murmuró en un tono de reflexión profunda. La revelación avivaba en su alma el deseo de reconocer a este Dios, y en medio de su tumultuosa lucha interna, la voz del Altísimo resonó nuevamente. ¿Vas a dejar que el orgullo te aleje de la única fuente de verdad? Las llamas de un reconocimiento divino comenzaron a arder dentro de él. Sintió el peso de su responsabilidad como rey, y con la mirada fija en sus venerados sabios, vio el cumplido de la profecía que se manifestaba ante sus ojos. Dando un paso hacia adelante, su voz, ahora liberada de cadenas, se convirtió en clamor. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, porque ha enviado un ángel y ha librado a sus siervos. No hay otro Dios que pueda salvar así. Esa declaración resonó en los corazones del pueblo, y produjo un cambio espectacular a su alrededor. La transformación cuyo eco se había esparcido por las tierras de Babilonia, era, al final, el plan soberano de Dios, diseñado para redimir a una nación caída. Y en ese momento de entrega, el rey de Babilonia se encontraba no solo ante un nuevo testimonio, sino ante un destino dignificado y divino. ¿Emergerá de este encuentro un pueblo convertidos? ¿O la historia de Nabucodonosor revelará otro giro en el plan divino? Las interrogantes flotaban en el aire, y el cielo parecía preparar una respuesta. El tiempo pasaba en Babilonia, y el eco de la redención resonaba en cada rincón de la ciudad. La proclamación de Nabucodonosor reverberaba en la vida del pueblo, que comenzaba a ver la gloria del Dios de Israel
como un faro de esperanza en medio de su oscuridad. Pero mientras la fe florecía, también surgían tentaciones y conflictos que amenazaban con desbaratar este nuevo despertar espiritual. Sadrach, Mesach y Abednego, aclamados como héroes de fe, se encontraban en una posición peculiar. La grandeza del rey ya no era simplemente una declaración de poder, sino una lucha interna por su propia salvación. Sin embargo, la influencia de su proclamación aún estaba en pañales. Primordialmente, la enseñanza del Dios Altísimo estaba apenas comenzando a infiltrarse en las esferas de la corte. Algunos ministros temían que su dominio se viera desafiado, y se resguardaban en la sombra, alimentando el fuego de la envidia que aún ardía en sus corazones. Mientras tanto, el corazón de Nabucodonosor seguía lidiando con los resquicios de su antigua arrogancia. Sabía que debía tomar decisiones difíciles. La gloria de Dios le había sido revelada, pero la sombra de su pasado aún lo perseguía. Las noches en su palacio eran atormentadas por inquietantes preguntas y recuerdos de su propia vanidad. La fragancia de adoración nueva en Babilonia provocaba tanto anhelo como miedo en su espíritu. En medio de este alboroto, Daniel, el joven profeta y amigo de los hebreos, seguía un instructivo rumbo de oración y búsqueda. Entendía que la revelación de Dios era un viaje, y su tiempo de preparación era fundamental. Dios ha comenzado una obra en nuestra tierra, le decía con entusiasmo a sus amigos, pero la verdadera transformación viene a través de la obediencia y la fe. Esperen y confíen en el plan que está desplegándose. El deseo de promover el verdadero culto al Altísimo se volvió un anhelo latente en los corazones de aquellos que comenzaron a influenciar a la gente común. Entonces, surgió la tentación entre los adoradores de ídolos. ¿Podrían fusionar la veneración de Nabucodonosor con su fe en Dios? Las discusiones sobre si se debería rendir homenaje o no tomaron fuerza en la corte, y los sabios de Babilonia empezaron a murmurar, temerosos de perder su estatus. Un Dios es para ser reverenciado, y no es sabio alzar voces contra la autoridad del rey, afirmaban. Pero en sus corazones, la lucha se centraba en la verdad. Estaban en la encrucijada entre los deseos de sus propias ambiciones y la revelación del verdadero Dios. El momento crítico llegó cuando Nabucodonosor decidió reunir a todos los líderes de su reino para una gran celebración. Estaba claro que quería celebrar su nueva proclamación, pero ¿era esto solo para elevar su imagen en la mirada del pueblo? ¿O también para reconciliarse con el Dios que había liberado a sus siervos del fuego? Las miradas del pueblo reposaban en él, esperando confirmaciones en su manifiesto o un tropiezo en las acciones del rey. Durante la ceremonia, mientras el festín avanzaba, una voz resonó en el corazón de Nabucodonosor que decía, ¿vas a servir a otros dioses o a rendirte ante mí? La decisión que tomes definirá el futuro de esta nación. Cada mirada atenta estaba fija en el rey, quien luchaba en su interior. ¿Podría renunciar a su orgullo y aceptar la soberanía del Dios de los hebreos? El rey, envalentonado por la presencia divina, levantó su copa al cielo mientras proclamaba, que se reconozca en todas partes que solo el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios verdadero. Que todos adoren a aquel que pudo rescatarlos de la muerte, porque yo he visto su gloria. Los creyentes vulnerables que habían recibido el poder de esta declaración, comenzaron a dar pasos de fe. Era un momento de poder, en el que su devoción comenzaba a brillar, llevándola ante el rey, el testimonio vivo del Dios que había orado por ellos. Sin embargo, las fuerzas de la oposición aún se mantenían ocultas, y el reino estaba en un juego peligroso. Mientras la noche caía, los viejos consejeros y sabios formaban una alianza secreta. Este rey se está apartando de nuestros dioses, decían entre susurros. Debemos desviar su atención antes de que sea demasiado tarde. La montaña de su traición comenzaba a elevarse, y el rey pronto se encontraría entre la espada y la pared. ¿Podría suceder que en medio de esta revelación divina, el corazón del rey volviera atrás? ¿Qué implicaciones traería para Babilonia y el pueblo hebreo? Las puertas de la sabiduría estaban a punto de abrirse,
revelando un plan aún más grandioso y sublime, que no solo apuntaba a la gloria de Dios, sino redimiría a generaciones enteras. El cielo observaba, esperando el desenlace de esta historia transformadora, y lo que se avecinaba giraba en torno a una pregunta aún no respondida. ¿Se rendiría Nabucodonosor a la revelación del Altísimo, o sus decisiones lo llevarían a perderse en la sombra de su antiguo yo? Un destino estaba por decidirse, y la gloria de Dios brillaría incluso en las penumbras de la duda.